Siempre me ha parecido que la felicidad, en la vida de una mujer adulta, tiene la textura de la porcelana antigua, suave al tacto, pero siempre con miedo de que una grieta la atraviese. Esa tarde, mientras la casa zumbaba de voces familiares y el olor a pan fresco y vino barato llenaba el aire, sentí que algo invisible, una corriente subterránea, rozaba mi piel. No era la primera vez que celebrábamos una fiesta familiar en nuestro jardín, pero sí la primera vez que sentía que cada detalle, el mantel de lino, la brisa que agitaba los cabellos, la luz naranja filtrándose entre los limoneros, parecía estar dirigido a alguien más, no a mí. Me costaba distinguir si esa sensación era nostalgia, ansiedad o simplemente una forma nueva de soledad. Durante la fiesta, me esforzaba por cumplir mi papel. La esposa correcta, la anfitriona cortés, la mujer que pregunta a todos si tienen suficiente para comer y bebe despacio, para no perder el control. Sin embargo, bajo esa máscara, sentía un pulso, un calor suave en el estómago, cada vez que su voz, la voz de mi tío, irrumpía en la conversación. Él tiene esa manera peculiar de mirar, como si nada en la vida le sorprendiera y al mismo tiempo todo le pareciera digno de atención. Sus bromas solían ser inocentes, pero esa noche había algo diferente, una nota de complicidad en cada palabra, un destello en su sonrisa. Recuerdo el momento exacto en que todo empezó a resquebrajarse. Fue mientras ayudaba a traer más platos, a la mesa. Él se ofreció a ayudarme y nuestras manos se rozaron junto a la pila de vasos vacíos. No fue un roce accidental. Sus dedos tardaron un segundo más de lo necesario en separarse de mi muñeca, y el temblor, casi imperceptible, se propagó por mi brazo como si alguien encendiera una cerilla en mi sangre. No dije nada, nadie dijo nada, pero nuestras miradas se cruzaron, y bastó ese cruce de electricidad muda para que el mundo, mi mundo, girara un poco más deprisa. El resto de la noche transcurrió como una coreografía perfecta. Las risas, las canciones, los niños corriendo por el jardín, los hombres debatiendo fútbol cerca de la parrilla, pero yo apenas escuchaba. Notaba la presión del vestido contra mi piel, el calor de la tarde derritiendo mi maquillaje, y sobre todo, la constante presencia de él, desplazándose cerca, buscando pretextos para acercarse. En un momento, mientras todos bailaban, mi marido me ofreció su mano, pero su contacto era tibio, educado, casi automático. Me sorprendí deseando sentir otra temperatura, otro tipo de roce. ¿Estás bien?, preguntó él, mi esposo, con esa voz familiar que conozco desde hace años. Sí, solo estoy cansada, mentí, porque ¿cómo explicar lo inexplicable? La voz de mi tío irrumpió en ese instante desde la sombra del porche, bromeando sobre lo difícil que era bailar con gente tan joven. Había en sus palabras una doble intención, un guiño dirigido solo a mí, como si compartiéramos un secreto en mitad del bullicio. Su risa era más baja, y su presencia llenaba el aire entre los invitados como el perfume de una flor nocturna, apenas perceptible, pero imposible de ignorar. Me descubrí arreglando el escote de mi vestido, un movimiento tan automático como voluntario, sintiendo la tela fina sobre la piel y preguntándome, por primera vez en años, si alguien me miraba con verdadero deseo. Esa noche, cada pequeño gesto cobraba sentido. La manera en que él se inclinaba para susurrarme algo sobre el vino, la forma en que sus dedos recorrían el borde de su copa, la risa breve que compartíamos solo nosotros dos. A veces creía que lo imaginaba, todo, que la tensión era solo una fantasía alimentada por el aburrimiento. Pero había momentos, como cuando al servirle más vino, nuestras manos volvieron a encontrarse y sentí el pulso acelerado en su palma, en los que era imposible negar que algo estaba cambiando. Al terminar la velada, mientras los últimos invitados recogían sus cosas, mi tío se acercó a despedirse. Su abrazo fue breve, pero intenso, y el susurro en mi oído: «Eres la mujer más hermosa de esta casa, y lo sabes». Me dejó sin respiración, como si acabara de sumergirme en agua helada. No respondí, solo asentí, incapaz de mirar a mi marido a los ojos. La noche acabó con la rutina de siempre, la cocina en silencio, el sonido del grifo, la luz fría del baño. Pero dentro de mí algo había cambiado, una pequeña fisura en la porcelana. Me acosté preguntándome si, en algún punto, había dejado de ser solo una esposa y me había convertido en una mujer que deseaba más de lo que tenía. La fiesta fue solo el comienzo. Sabía que nada volvería a ser igual, aunque aún no podía prever hasta dónde me llevaría ese primer temblor. La mañana siguiente a la fiesta fue extrañamente luminosa, como si el sol quisiera lavar los rastros de la noche anterior. Sin embargo, dentro de mí la claridad era solo aparente. Todo el día arrastré una especie de fiebre silenciosa, una sensación que no lograba sacudirme ni con la ducha fría, ni con el aroma fuerte del café. Las imágenes de la noche daban vueltas en mi cabeza. El roce, la mirada, la frase murmurada al oído. Era absurdo cuánto eco podía tener una sola caricia robada, cuánto podía arder una sonrisa cruzada en la memoria.
Mi esposo se marchó temprano a su trabajo, dejando tras de sí su olor familiar a colonia y la promesa rutinaria de regresar para almorzar juntos. Me quedé en la casa ordenando los restos de la fiesta, lavando vasos con manos casi temblorosas, como si el agua pudiera borrar lo que había sentido. Revisé mi teléfono cada pocos minutos, esperando un mensaje, un pretexto, cualquier señal, pero la pantalla seguía en blanco. Fue casi al mediodía cuando sonó el timbre. La sorpresa me hizo contener la respiración. No esperaba visitas. Abrí la puerta y allí estaba él, apoyado con naturalidad contra el marco, con esa expresión desenfadada que enmascaraba un atrevimiento infantil. Sostenía una bolsa con panes calientes y dijo, medio en broma, que no podía empezar el día sin el café de mi casa. Le hice pasar, y el simple hecho de tenerlo cerca transformó la cocina habitual en un escenario eléctrico. Nos sentamos uno frente al otro, fingiendo normalidad. Hablamos sobre la fiesta, sobre los chismes familiares, sobre la música, pero en cada frase flotaba algo denso, un deseo contenido que ninguno quería nombrar primero. Me observaba de una forma distinta, siguiendo el movimiento de mis dedos, la curva de mi cuello cuando recogía el pelo, el destello dorado del anillo de matrimonio. Intenté no parecer nerviosa, pero sentía la tela de mi blusa pegada a la piel, la ausencia de sostén como una invitación no planeada. Noté que él también lo notó. ¿Te arrepientes de algo de anoche?, preguntó de repente, rompiendo la rutina del café. No lo sé, respondí bajando la voz. ¿Y tú? Se hizo un silencio. El sol caía oblicuo sobre la mesa, como si la escena solo existiera en una burbuja aparte del mundo. Sus dedos rozaron mi mano, pero en vez de apartarla, la sostuve. Sentí el temblor mutuo, la decisión compartida. Nadie tocó la puerta, nadie llamó por teléfono. En ese momento, la casa entera parecía contener la respiración. Me preguntó si necesitaba que me acercara en coche a hacer compras, que había visto mi auto bloqueado por otros vehículos desde la noche anterior. La excusa era torpe, innecesaria, pero la acepté sin preguntas. Salimos juntos a la calle, cada uno guardando las distancias que se esperan de dos adultos responsables, pero por dentro yo ardía. El interior del coche olía a cuero y a colonia masculina. Cerré la puerta y sentí que el mundo se estrechaba a ese habitáculo cálido, casi clandestino. Al principio solo conversamos sobre trivialidades. El tráfico, el calor, las obras del ayuntamiento. Pero los silencios se hicieron más largos, las miradas más directas. Tomó una curva y su mano tocó mi rodilla apenas un segundo, como si fuera un error, pero supe que no lo era. La ciudad pasaba difusa por la ventana, pero yo solo podía pensar en el roce de sus dedos y en la pregunta de si daría el siguiente paso. No sé quién se inclinó primero, quizá los dos, al mismo tiempo. Fue un movimiento inevitable, casi torpe, nacido de la necesidad más que del deseo de impresionar. Nuestros labios se encontraron brevemente, como si solo quisieran confirmar lo que ambos intuíamos desde hacía días. El primer beso fue breve, cargado de risa nerviosa y de una torpeza que lo hacía más real. Pero el segundo fue distinto, más largo, con una intensidad inesperada, como si en ese instante ambos supiéramos que no había vuelta atrás. No sentí culpa, sentí vértigo, una felicidad casi insolente, el pulso acelerado que me hacía pensar en las locuras de juventud. Cuando el beso terminó, no dijimos nada durante un rato. Solo el sonido del motor llenaba el silencio, y el aire olía a perfume, a pan, a miedo y a promesas. Volvimos a la casa, cada uno llevando bolsas, como si nada hubiera ocurrido. Mi marido no había regresado aún. Subí a mi habitación, me detuve frente al espejo y miré mi reflejo durante minutos, estudiando el rubor de mis mejillas, la curva, húmeda de los labios, el temblor de las manos. Abrí el cajón donde guardo la lencería y toqué la tela de encaje rojo, sintiendo en la yema de los dedos el eco del beso, la promesa de lo prohibido. Pensé en lo fácil que es perderse, y en lo difícil que es, a veces, volver a ser la mujer que todos esperan que seas. Esa tarde, mientras la casa seguía vacía, me tumbé en la cama y cerré los ojos, dejando que las imágenes del auto, del beso, de su mano sobre la mía, se mezclaran con la luz de la ventana. Supe que había cruzado una línea y que mi deseo, lejos de apagarse, solo acababa de nacer. Dormí poco esa noche, girando entre las sábanas con una mezcla incómoda de euforia y sobresalto. Mi esposo regresó tarde del trabajo, cansado, con la camisa arrugada y la mirada perdida entre papeles y notificaciones del móvil. Me abrazó por detrás en la cocina mientras yo cortaba tomates para la cena, y su gesto, tan mecánico, tan aprendido, me pareció de pronto ajeno, como si acariciara a una mujer que ya no existía en esa casa. No dije nada. Seguimos la rutina, de la cena, las noticias de fondo, los comentarios breves, y luego el silencio que a veces se instala entre dos personas demasiado acostumbradas a no decirlo todo. La mañana siguiente me sentí extraña, como si cada movimiento mío delatara algo. Me arreglé con más esmero de lo habitual,
eligiendo una blusa que marcaba el cuello y el inicio de los hombros, esa zona que sé que llama la atención, aunque nadie lo diga en voz alta. Elegí un perfume cítrico, fuerte, que recordara al verano y a las ganas de aventura. Mi marido me miró mientras desayunaba y levantó una ceja, medio sonriendo. ¿Tienes algún plan especial hoy? Nada, solo me apetecía vestirme bien. No hubo más preguntas. Salí de casa sintiéndome ligera y peligrosa al mismo tiempo. Caminé hasta la plaza, fingiendo que iba a hacer compras, pero en realidad buscaba encontrarlo. Lo vi sentado en una terraza, con un periódico viejo y un café a medio terminar, como si estuviera allí por casualidad. Pero ambos sabíamos que era imposible. Me acerqué, y él sonrió con esa mezcla de picardía y serenidad que siempre lo ha distinguido. No hablamos mucho al principio. Los silencios entre nosotros estaban cargados de significados. Observaba la forma en que movía las manos, cómo doblaba, el borde del periódico, el leve parpadeo de sus ojos cuando me miraba, y bajaba la voz para comentar alguna tontería sobre los turistas o la camarera despistada. De vez en cuando rozaba mi pierna con la suya bajo la mesa, y yo sentía una corriente eléctrica que subía desde la piel hasta el centro del pecho. Él sacó un pequeño sobre de su bolsillo y lo deslizó hacia mí, casi sin ser visto. «Es para ti. Ábrelo cuando llegues a casa». Asentí, tratando de parecer natural, pero notaba que las mejillas se me encendían y las manos me temblaban al guardarlo en el bolso. La conversación siguió, a ratos trivial, a ratos con destellos de algo, más oscuro, más peligroso, como cuando mencionó de pasada que a veces hay que salir de uno mismo para sentirse vivo. No pude evitar mirarlo fijamente, preguntándome si acaso leía mis pensamientos o solo jugaba con ellos. Antes de despedirnos, inclinó la cabeza y susurró: «No hagas planes para este fin de semana». Sentí que el corazón me saltaba en el pecho. Nos levantamos juntos, fingiendo indiferencia, como si el resto del mundo pudiera ver solo lo superficial. Caminé de vuelta a casa flotando, como si mis pies no tocaran el suelo. Al llegar, me encerré en el baño y abrí el sobre. Dentro había una postal de una playa lejana, azul y dorada, y una frase escrita con su caligrafía inclinada: «A veces la libertad es cuestión de dar un paso». La sostuve largo rato entre los dedos, repasando una y otra vez cada palabra, cada trazo. El resto del día lo viví como en trance. Ayudé a mi marido a arreglar unos papeles, preparé la comida, lavé la ropa. Todo parecía irreal, como si estuviera observando mi vida desde afuera. Solo el tacto de la postal, guardada en el fondo del bolso, me recordaba que algo había cambiado para siempre. Por la noche, al meterme en la cama, mi esposo me abrazó por la cintura y murmuró algo sobre el fin de semana, una invitación a salir a cenar. Respondí con una excusa, sin mirarlo a los ojos. Sentía que el futuro, de pronto, se había llenado de posibilidades tan inciertas como atractivas, y que la elección ya no era si ceder o resistir, sino cómo vivir con la verdad de mis propios deseos. Mientras la oscuridad llenaba el dormitorio, mi mano buscó, casi inconscientemente, la tela suave del pijama de seda. Me sentí tan expuesta y viva como no me había sentido en años, sabiendo que el verdadero peligro ni siquiera había comenzado aún. El viernes llegó arrastrando una brisa fresca y una sensación de cambio, como si la ciudad se hubiera preparado, en secreto, para una pequeña revolución. El plan estaba decidido. Un fin de semana en la casa rural de la familia, lejos del ruido del centro, de las miradas ajenas, de las rutinas que nos mantienen presos. Mi marido sugirió la escapada con entusiasmo. Nos vendrá bien desconectar, estar juntos, respirar aire puro. Yo asentí, agradecida por la excusa perfecta, y en silencio preparé una maleta distinta a las habituales, eligiendo ropa cómoda pero sensual, prendas ligeras que acariciaban la piel, el sujetador de encaje azul que solía reservar para ocasiones especiales. Noté cómo el corazón se me aceleraba al guardar el perfume, el labial rojo, las medias finas. Me vi en el espejo antes de salir y no reconocí del todo el rostro que me devolvía la mirada. El viaje en coche fue una coreografía de palabras medidas y silencios tensos. Mi esposo, concentrado en la carretera, hablaba sobre el paisaje, la necesidad de cambiar de aires, pequeños proyectos para la casa rural. Yo contestaba de forma automática, sintiendo cada kilómetro como una cuenta atrás. Sabía que mi tío llegaría más tarde, con cualquier pretexto, una reparación, una visita fugaz, algo inocente que solo nosotros dos entenderíamos como un mensaje privado. Al llegar, la casa olía a madera y a recuerdos. El viento movía las cortinas y en la terraza esperaban las sillas de mimbre, testigos de tantas conversaciones familiares. Me refugié en la cocina mientras mi esposo descargaba las bolsas, necesitando ese pequeño santuario para ordenar el pulso y el pensamiento. Cada vez que imaginaba la llegada de mi tío, notaba cómo se tensaban los músculos de mi espalda, cómo mis manos temblaban al cortar pan o servir vino. Recordé la postal escondida en mi bolso y sonreí para mí misma. No hubo que esperar mucho.
Por la tarde, el coche de mi tío apareció por el sendero, levantando polvo y anticipación. Entró como si todo fuera normal, repartiendo abrazos, contando una anécdota de camino, preguntando por el perro, fingiendo no buscarme con la mirada. Pero la encontró. Me miró con esa mezcla de ironía y ternura que nadie más veía. Sus palabras parecían dirigidas a la familia, pero cada broma, cada insinuación era para mí. Cuando propuso salir a caminar para revisar el terreno y ver si el pozo seguía en pie, mi esposo asintió distraído, ocupado en su móvil, y yo supe que la oportunidad estaba servida. Caminamos juntos por el sendero, primero en silencio, escuchando el crujido de las hojas bajo los zapatos, el rumor lejano del río. El aire fresco se llenaba de promesas, de palabras no dichas, de gestos suspendidos. A mitad de camino, él rompió el silencio. No pensé que aceptarías venir. Tampoco yo, respondí con voz suave, porque la verdad era que había deseado este momento desde hacía días. Nos detuvimos junto a la vieja parra. Él cogió mi mano, y ese gesto, sencillo pero cargado de intenciones, me estremeció más que cualquier caricia explícita. Su pulgar trazó círculos en mi piel, pequeños fuegos que subían por mi brazo y derretían mis defensas. Me habló en voz baja de sus miedos, de la soledad, del cansancio de fingir. No eran confesiones melodramáticas, sino verdades cotidianas, dichas entre risas y silencios largos. Yo le respondí contándole cosas que nunca había compartido con nadie, el vacío sutil que sentía en el pecho, la sensación de ser invisible en mi propia vida, el hambre de algo que no sabía cómo nombrar. En ese instante, sentí que la distancia entre nosotros era tan fina como una tela, que cualquier movimiento la rasgaría. A lo lejos se oían risas, de mi esposo, y el sonido lejano de la radio en la casa, pero todo el mundo parecía reducido a esa parcela de tierra bajo la parra, a la electricidad de su mano sobre la mía. La tarde se volvió dorada, y antes de regresar, me invitó a ayudarlo, al día siguiente con el huerto. Siempre dicen que tengo mala mano para las plantas, pero quizá con tu ayuda crezcan mejor. Le sonreí, aceptando, y mientras regresábamos juntos, sentí que, más allá de la aventura, lo que me unía a él era la honestidad brutal de los silencios y la simpleza de los pequeños gestos. Todo lo demás, el miedo, la culpa, la rutina, quedaba suspendido, por ahora, en el aire tibio de la sierra. Entramos de nuevo en la casa, cada uno ocupando su papel. Nadie sospechó nada, pero esa noche, mientras preparaba la mesa y servía el vino, supe que lo realmente importante ya había ocurrido. Alguien, por fin, había mirado detrás de mi máscara y se había atrevido a tocar mi verdad. La noche en la casa rural se instaló con una quietud densa, apenas rota por el zumbido lejano de los insectos y el crujido ocasional de la madera antigua. Después de la cena, todos se dispersaron en sus rutinas. Mi esposo hojeaba un libro en 1920. El salón, mi tío salió a fumar a la terraza. Yo recogía platos en la cocina intentando no hacer ruido, como si el silencio pudiera delatarnos más que cualquier palabra. No tenía sueño. Me asomé al balcón buscando aire fresco, un respiro de todo lo que había pasado ese día y de lo que sentía que aún estaba por ocurrir. El aire era frío y olía a tierra mojada y a pino. La luna se filtraba entre las ramas, proyectando sombras caprichosas sobre las baldosas. Apoyada en la barandilla, repasaba cada gesto, cada frase de la tarde. La sinceridad brutal de sus confesiones, la forma en que había sostenido mi mano, la promesa implícita de que algo podía cambiar en cualquier momento. Sentí pasos tras de mí. No necesité girarme para saber que era él. Reconocí su modo de caminar, la pausa en el umbral, el silencio expectante que precede a las decisiones importantes. Se acercó despacio, dejando una distancia prudente entre nosotros, como si el aire pudiera contener toda la tensión acumulada en los últimos días. Durante un instante largo, no hablamos. Solo compartimos ese espacio, ese murmullo secreto, entre dos almas que buscan el coraje para cruzar un límite. No puedo dormir, dije al fin, rompiendo el hechizo de la quietud. Yo tampoco, respondió en voz baja, como si temiera que la noche lo escuchara. Hubo un silencio, espeso como el humo, y entonces él apoyó los codos junto a los míos, tan cerca que sentí su calor incluso sin que me tocara. Observábamos el mismo paisaje, la silueta de los árboles, la luz pálida de la luna, el mundo dormido, pero lo veíamos distinto. Para él era un lugar de paso. Para mí se había convertido en el centro del universo, un escenario suspendido fuera del tiempo. Sus palabras no eran románticas, ni dulces, sino necesarias. Me habló de sus días, de su infancia en ese mismo lugar, de los recuerdos que la familia guardaba y los secretos que jamás salieron de aquellas paredes. Yo le conté de mi soledad, de la sensación de estar siempre cumpliendo con lo que otros esperaban, de ese hambre sorda de sentir,
de vivir de verdad. No hacía falta exagerar ni fingir. Cada confesión era un ladrillo menos en la muralla que nos separaba. No recuerdo quién se acercó primero. El espacio entre nosotros se desvaneció, como si ambos hubiéramos entendido al mismo tiempo que ya no tenía sentido seguir resistiendo. El beso fue distinto al del coche, más largo, silencioso, cargado de una ternura desesperada que me hizo cerrar los ojos y dejarme llevar. No había prisa ni culpa, solo el reconocimiento mutuo de que algo vital nos unía en ese instante. Sentí el pulso acelerado, la piel erizada bajo el jersey, el roce de su barba en mi mejilla. Nos separamos despacio, casi con miedo de que el mundo pudiera venirse abajo por ese atrevimiento. No hubo palabras grandilocuentes, solo respiraciones entrecortadas, miradas largas, promesas mudas. Volvimos a quedarnos en silencio, sabiendo que esa noche habíamos cruzado una frontera de la que ya no podríamos regresar. Me apoyé en la barandilla, sintiendo su mano sobre la mía, la calidez inconfundible del deseo y la tristeza mezcladas. El tiempo parecía haberse detenido. Éramos dos adultos perdidos, pero también encontrados, en la terraza de una casa cualquiera bajo la luna de un pueblo donde nadie nos buscaba. Cuando regresé al interior, sentía el temblor aún en las piernas. En el dormitorio, mi marido dormía de lado, ajeno a todo, y por primera vez en mucho tiempo experimenté el vértigo de una doble vida. La mujer que era en su cama y la mujer que acababa de descubrirse en la terraza. Me desnudé despacio, acariciando la tela del sujetador azul, preguntándome si alguna vez volvería a sentir con él la electricidad que me recorría ahora. Esa noche no soñé, o quizás soñé con los ojos abiertos, atrapada en la certidumbre de que nada podría ser igual después de ese segundo beso. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí todo ardía. Sabía que no era el final, ni mucho menos, solo la señal de que, desde esa terraza, la historia acababa de empezar de verdad. El regreso a la ciudad, después de aquel fin de semana, en la casa rural, fue silencioso, marcado por una tensión invisible que solo yo parecía percibir. Mi marido conducía con el ceño fruncido, concentrado en la carretera, mientras la radio llenaba el coche de noticias irrelevantes y música que no escuchábamos. Yo miraba el paisaje desfilar tras la ventanilla y repasaba, en un bucle interminable, los gestos y palabras de la noche en el balcón, la forma en que nuestras miradas se encontraron, el sabor de ese beso, la calidez inesperada de su mano en la mía. Todo mi cuerpo conservaba aún el eco de ese encuentro, un temblor sutil que se mezclaba con el miedo y la anticipación. Las primeras semanas tras la escapada rural se convirtieron en una sucesión de encuentros breves y clandestinos. Mi tío y yo nos buscábamos con una urgencia muda. En el mercado, intercambiando frases cortas entre las verduras. En la biblioteca municipal, fingiendo hojear libros mientras nos enviábamos notas dobladas. Incluso en la panadería, donde un roce de manos bastaba para encender en mí una chispa eléctrica imposible de disimular. Yo, que siempre había sido tan dueña de mí misma, tan discreta y prudente, empecé a tomar decisiones impulsivas. Elegía la ropa interior pensando en él, en su mirada fija cuando me sorprendía con un vestido nuevo, en cómo mis pasos parecían flotar cuando sabía que lo vería, aunque fuera por segundos. Las tardes en casa se volvieron opacas. Mi esposo intentaba, de vez en cuando, acercarse a mí con caricias tímidas, un roce en la espalda mientras preparaba café, un beso distraído en el cuello antes de salir al trabajo, pero algo se había roto sin remedio. Su contacto ya no me provocaba escalofríos, no aceleraba mi respiración. Me sentía distante, como si fuera una actriz interpretando a la esposa perfecta, repitiendo cada gesto y cada frase de memoria. A veces, mientras me abrazaba, mi mente volaba lejos, recordando el tono grave de la voz de mi tío o la risa contenida cuando compartíamos secretos en medio de la multitud. No era solo el deseo lo que me mantenía enganchada a esos encuentros prohibidos. Era la sensación de ser vista, comprendida, incluso admirada en los pequeños detalles que para otros pasaban inadvertidos. Él notaba el perfume diferente, el color de mis uñas, la tristeza escondida en mis silencios. Una tarde, mientras recogía a mi hijo de una actividad extraescolar, mi tío apareció de improviso en la plaza. Fingió saludarme casualmente, pero en sus ojos reconocí la misma ansiedad que sentía yo. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué no puedo dejar de hacerlo? Esas palabras, simples pero honestas, hicieron que el resto del mundo se volviera borroso por un instante. Caminamos juntos hasta la esquina, rodeados del bullicio de la ciudad, y aunque apenas intercambiamos unas palabras, supe que para ambos esos segundos robados valían más que horas enteras de rutina familiar. Los días se llenaron de mensajes, cifrados, llamadas breves desde teléfonos públicos, notas escondidas en mi bolso o en el bolsillo de mi abrigo.
Empecé a sentirme como una adolescente, atrapada entre la culpa y la euforia, entre la responsabilidad y la tentación. Al volver a casa elegía cuidadosamente cada prenda, cada perfume, sabiendo que aunque mi marido no lo notara, yo llevaba puesta una verdad que no podía confesar. Por las noches me desnudaba con lentitud, recorriendo con los dedos la silueta de mi cuerpo, preguntándome cuándo había dejado de pertenecerle solo a él. Hubo un día en particular, después de una breve reunión en la biblioteca, en que mi esposo intentó reavivar la pasión entre nosotros. Se acercó a mí con una delicadeza que me conmovió. Preparó una cena especial, encendió velas, puso música suave. Yo respondí a sus gestos con la mejor voluntad, pero mi cuerpo se resistía. Sus caricias me parecían ajenas. Sus besos no despertaban nada salvo una vaga melancolía. Fingí placer. Sonreí. Agradecí su esfuerzo. Pero en el fondo supe que la distancia entre nosotros era ya un océano imposible de cruzar. Empecé a preguntarme si era posible vivir así, compartida entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. La ciudad, con su bullicio y sus rutinas, me recordaba constantemente que mi doble vida era insostenible. Pero cada vez que pensaba en renunciar, bastaba una mirada, un mensaje, una cita improvisada con mi tío para convencerme de que el deseo, cuando es verdadero, no conoce de límites ni de excusas. Sentía que mi vida se volvía más frágil y más intensa al mismo tiempo. Cada elección, cada encuentro, cada mentira piadosa me acercaba a un punto de no retorno. Pero, por primera vez en años, no tenía miedo de cruzar esa frontera. Solo quería seguir sintiendo, seguir viviendo, seguir el pulso de una pasión que ya no podía negar, aunque el precio fuera perderme a mí misma en el intento. El verano fue avanzando con una lentitud engañosa, como si el tiempo supiera que algo estaba a punto de romperse y quisiera prolongar la calma. Pero esa calma era una ilusión. Por dentro, yo vivía en un estado de expectación febril, presa de pensamientos que se repetían una y otra vez, que se alimentaban de miradas, roces y promesas sin palabras. La relación con mi tío se había convertido en una necesidad diaria, un hambre que no desaparecía por mucho que intentara distraerme con la familia, las compras o el trabajo. Fue entonces cuando él, en un gesto tan inesperado como audaz, me propuso una escapada juntos. No era una cita fugaz, ni un encuentro a escondidas en algún rincón de la ciudad. Era un fin de semana completo, lejos de todo, un salto al vacío que me obligaba a elegir. ¿Me atrevía a romper todos los límites? El plan era simple y loco: irnos a la costa, alquilar una pequeña casa y vivir 2 días como si el mundo no existiera. El día anterior a la huida, apenas pude dormir. Por la mañana mi esposo notó mi inquietud y, con una mezcla de cariño y sospecha, intentó acercarse a mí. Preparó café, me abrazó por la espalda y me preguntó si me pasaba algo. «Últimamente te siento distinta», dijo bajando la voz, como si tu cabeza estuviera lejos. Evité su mirada. No quería mentir, pero tampoco podía confesar la verdad. Le respondí que era el trabajo, el cansancio, el calor pegajoso del verano. Sus caricias, que antes me habrían consolado, solo acentuaron mi incomodidad. Me alejé con la excusa de una reunión pendiente, mientras mi mente ya volaba a la cita clandestina que cambiaría todo. La huida fue torpe y emocionante. Salí de casa con una pequeña maleta, fingiendo que iría a ver a una amiga enferma. El trayecto en tren fue una sucesión de paisajes borrosos y pensamientos atropellados. Mi corazón latía con fuerza, temeroso y ansioso al mismo tiempo. Él me esperaba en la estación, vestido de manera informal, con ese aire despreocupado que tanto me atraía. Caminamos juntos hasta el coche alquilado, y durante varios minutos ninguno se atrevió a romper el silencio. En la carretera, el aire era denso, lleno de preguntas no formuladas. «¿Estás segura de que quieres esto?», preguntó finalmente, sin apartar la vista del camino. «No estoy segura de nada», admití, sonriendo apenas. «Pero quiero estar contigo». Nos reímos nerviosos, como adolescentes. La casa junto al mar era pequeña y sencilla, con paredes encaladas y ventanas abiertas al viento salado. Apenas dejamos el equipaje, salimos a caminar por la orilla, descalzos, sintiendo la arena fría entre los dedos y el rumor incesante de las olas como telón de fondo. Por primera vez, estábamos juntos sin miedo, sin testigos, sin relojes. Hablamos mucho esa tarde, de cosas reales y banales, de nuestros sueños frustrados, de las cicatrices que nadie ve, de todo lo que nos habíamos callado durante años. Él me miró como si pudiera descifrar mis pensamientos más íntimos, y yo sentí que, a su lado, podía quitarme todas las máscaras. Hubo momentos de ternura y otros de duda, porque sabíamos que estábamos jugando con fuego, que al final de ese fin de semana la vida cotidiana seguiría esperando su factura. Mientras cenábamos bajo la luz tenue de una lámpara antigua, él tomó mi mano y me habló con franqueza. Podríamos huir para siempre, empezar de cero, lejos de todos.
No supe qué responder. El vértigo de esa idea me golpeó con una fuerza inesperada. Dejar todo, romper con el pasado, desafiar las reglas. Esa noche, al acostarme en la cama estrecha de la casa alquilada, miré el techo y me pregunté si realmente podría renunciar a todo por un amor así. Escuché su respiración tranquila a mi lado y sentí el peso de cada decisión, de cada mentira, de cada momento robado. Por primera vez, el futuro se abrió ante mí como una puerta sin cerradura, llena de posibilidades, pero también de riesgos. Sabía que nada volvería a ser igual después de esa escapada, que los secretos tarde o temprano saldrían a la luz, y que lo que más temía no era perder a los demás, sino perderme a mí misma en el intento. El domingo por la tarde, mientras el sol descendía lentamente tras los acantilados y la brisa marina agitaba las cortinas de la pequeña casa, sentí el peso abrumador de lo que había hecho. Los días junto a él fueron un paréntesis luminoso, irrepetible, marcado por la calma extraña de quienes saben que la realidad está a punto de regresar con toda su crudeza. Despertar juntos, compartir el desayuno en silencio, reír por cualquier tontería, bañarnos en el mar y sentir su mano entrelazada con la mía. Todo eso me dio una sensación de plenitud tan real que, por un instante, creí poder quedarme allí para siempre. Pero a medida que el fin de semana avanzaba, la ansiedad se instaló en mí con la obstinación de un huésped incómodo. Recordaba la mirada inquieta de mi esposo antes de marcharme, sus preguntas no respondidas, los mensajes cortos que había dejado sin contestar. Me preguntaba si intuía la verdad o si, como tantas veces, prefería no mirar demasiado de cerca. Sabía que no podía sostener esta mentira mucho más. Algo en mi interior clamaba por una resolución, aunque doliera. Al volver a la ciudad, la normalidad parecía un disfraz mal puesto. Mi marido había preparado una sorpresa, una cena romántica en casa, con música suave y velas encendidas. Noté su esfuerzo por reavivar lo nuestro, la ternura de sus gestos, el temblor casi imperceptible de su voz cuando me ofreció una copa de vino. Intenté corresponder, mostrar gratitud, sonreír con naturalidad, pero sentí una distancia imposible de salvar. Todo era correcto, incluso bonito, pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo seguía presente, pero mi corazón se había quedado junto al mar, en aquel cuarto luminoso donde por fin me había sentido viva. Él lo percibió, no dijo nada, pero en su mirada se adivinaba el dolor de quien entiende, sin palabras, que algo se ha perdido para siempre. Durante la cena, evitamos las preguntas difíciles. Hablamos del trabajo, de la familia, de cosas pequeñas. Sentí compasión y rabia a la vez. Compasión por su fragilidad, rabia por mi propia cobardía. Cuando mi tío llamó esa noche, fingí indiferencia ante mi marido y contesté desde el balcón, a oscuras, con el corazón en un puño. Hablamos en susurros. No sé cuánto tiempo más podré seguir así, le confesé, intentando que la voz no me temblara. No sé qué camino tomar. Elijas lo que elijas, quiero que sea por ti, respondió él, con una serenidad que me desarmó. No por miedo, ni por culpa, ni por nadie más. Colgué sin saber si esa frase me aliviaba o me hundía aún más. La noche se hizo larga. En la cama, junto a mi esposo, sentí que la distancia era ahora un abismo. Pensé en todas las decisiones que me habían llevado hasta allí. Los pequeños pasos, los silencios, los secretos, los besos furtivos. Nada había sido premeditado, pero cada elección, cada concesión a mi deseo, me había alejado de la mujer que fui alguna vez. Al día siguiente, la tensión se hizo insoportable. Mi marido, cansado de fingir normalidad, me enfrentó. No lo hizo con gritos ni reproches, sino con una honestidad desnuda. Si ya no me quieres, si hay algo que me ocultas, prefiero saberlo, dijo mirándome a los ojos, sin odio ni súplica. No merecemos esta mentira. La verdad se atascó en mi garganta. No supe qué decir. Lloré en silencio, incapaz de ofrecerle una respuesta clara. Él me abrazó por última vez, con esa mezcla de amor y resignación que solo se siente cuando se despide lo irrecuperable. En ese momento supe que el final estaba cerca. No sería el tipo de desenlace que había imaginado, ni tampoco uno que pudiera controlar, pero era necesario. Ya no podía huir de lo que había hecho, ni del daño causado. Solo quedaba enfrentar las consecuencias por difíciles que fueran, y aceptar que, a veces, amar también es saber soltar. El último amanecer de esa historia me sorprendió sentada en la cocina, abrazando una taza de café frío entre las manos, mientras la luz azul del alba dibujaba figuras inciertas en la mesa. La casa estaba en silencio. Afuera, la ciudad despertaba con el ruido de camiones y voces lejanas, pero aquí dentro el tiempo parecía suspendido.
Mi marido aún dormía, exhausto tras una noche de confesiones, lágrimas y palabras que no terminaron de cerrar ninguna herida. Sentí el peso de la noche en el cuerpo, como si llevara años sin descansar de verdad, como si cada célula recordara la tensión y la culpa de los últimos meses. La decisión estaba tomada, aunque todavía dolía. Pasé horas vagando de una habitación a otra, recogiendo pequeñas cosas, doblando prendas con lentitud, mirando fotos antiguas donde mi sonrisa era sencilla, sin dobleces ni secretos. No lloré más. No quedaban lágrimas, solo una extraña paz, mezclada con miedo. Es curioso cómo, después de tanto caos, la calma llega como un vacío absoluto, una tierra baldía en la que todo parece posible, pero nada es seguro. Me senté a escribir una nota, no de despedida, sino de honestidad. No le hablé a mi esposo, de la infidelidad en sí no le di detalles. No por cobardía, sino porque entendí que lo que más necesitaba decirle era que me había perdido a mí misma, mucho antes de perderlo a él. Le pedí perdón por las medias verdades, por la ausencia, por no saber cómo pedir ayuda cuando más la necesitaba. Le agradecí los años juntos, la paciencia, las tardes de café, los silencios compartidos que alguna vez me hicieron sentir segura. Terminé la carta con una frase sencilla. No sé a dónde voy, pero no puedo seguir donde ya no me encuentro. Dejé la nota sobre la mesa, junto a su taza favorita, y respiré hondo antes de cruzar la puerta. El aire de la mañana me golpeó la cara y sentí, por un segundo, el vértigo de la libertad. No era una victoria ni un castigo, era solo la consecuencia inevitable de mis elecciones. Caminé por calles familiares con la sensación de estar habitando un cuerpo nuevo, despojado de disfraces y obligaciones. Fui al encuentro de mi tío, no como quien huye, sino como quien se atreve a enfrentar su propio reflejo. Me esperaba en un banco del parque, nervioso y callado. Nos miramos largo rato antes de hablar. No sé si esto será suficiente, dije, la voz temblorosa, sincera. No sé si soy capaz de empezar desde cero. Nadie lo sabe, respondió él con una dulzura inesperada. Pero prefiero perderme contigo que quedarme donde no pertenezco. No nos abrazamos enseguida. Caminamos despacio, entre árboles que ya anunciaban el final del verano. Hablamos poco. A veces, la presencia basta más que cualquier promesa. Yo pensaba en todo lo perdido, en el daño causado, en la grieta irreversible que ahora cruzaba mi pasado. Pero también pensaba en la posibilidad de una vida nueva, menos perfecta, más honesta, donde al menos pudiera ser fiel a lo que sentía, aunque el mundo no lo entendiera. Al caer la tarde, recibí un mensaje inesperado de mi esposo. No había rencor ni reclamos, solo una pregunta sencilla. ¿Alguna vez podremos perdonarnos, aunque sea por lo vivido? Me quedé mucho tiempo mirando la pantalla antes de contestar. Quizá, escribí, sin promesas. Quizá, algún día. Apagué el móvil, guardé silencio y seguí caminando junto a mi tío, aprendiendo a respirar en una vida que apenas comenzaba, una vida sin certezas, pero con la conciencia plena de haber elegido, al fin, mi propio camino.